Imaginen por un momento, la oscuridad de la noche envuelve un pequeño pueblo de Israel. Un hombre, un levita, y su concubina buscan refugio después de un largo viaje. La tranquilidad se ve abruptamente interrumpida por un grupo de hombres perversos que exigen a la mujer. El levita, desesperado, ruega por su concubina, ofreciendo incluso a su propia hija virgen para salvarla. ¿Qué sucede después? ¿Cómo se desarrolla este relato tan crudo y perturbador? La historia de Jueces 19 nos invita a sumergirnos en una época turbulenta, donde la violencia y la depravación reinaban. Es un relato que nos confronta con la oscuridad del corazón humano, pero también nos ofrece una luz de esperanza en medio de la tragedia. Acompáñenme a explorar este capítulo de la Biblia, a analizar sus personajes y sus acciones, y a descubrir las lecciones que podemos aprender de esta historia tan impactante. ¿Qué te impulsa a seguir viendo este video? ¿La curiosidad por saber qué le sucede a la concubina? ¿El deseo de comprender la mente de los hombres perversos? ¿O la esperanza de encontrar un mensaje de redención en medio de tanta oscuridad? Sea cual sea tu motivación, te invito a embarcarte en este viaje. Un viaje que te desafiará, te conmoverá y te hará reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la importancia de la justicia y la fuerza de la fe. Iniciemos con un corto análisis de este apasionante y dramático suceso bíblico, de los más perturbadores y desgarradores de toda la Biblia. Omitimos ciertas cosas para evitar censura, espero que sepan entendernos, los más rigurosos en temas bíblicos. El hilo conductor que atraviesa los capítulos 19 a 21 del libro de Jueces se centra en el trágico abandono de Israel hacia los más vulnerables, lo que, en última instancia, contribuye a la desintegración de la nación. Este tema surge de la confluencia de dos narrativas entrelazadas. En primer lugar, está la crónica de una guerra civil desoladora desencadenada por la ruptura del principio de hospitalidad, un pilar fundamental de la identidad nacional israelita. En segundo lugar, se presenta un cuadro de la degeneración moral de Israel, que se percibe como una señal de que solo un cambio hacia una forma de gobierno diferente, la monarquía, podría revertir la situación. Al igual que la preocupación por los menores involucrados en las normas de hospitalidad israelitas, el deterioro moral se manifiesta en el trato degradante hacia las mujeres, tanto a nivel individual como colectivo. La estructura general de estos relatos se divide en tres partes distintas. El capítulo 19 establece el trasfondo histórico con lo que podría llamarse una historia de interés humano, que culmina en un levita que convoca a las tribus para iniciar la guerra civil. El capítulo 20 detalla la justificación de las tribus para el conflicto interno y las batallas que conducen a su desenlace militar. Por último, el capítulo 21 explora el destino de la tribu de Benjamín, mientras Israel busca proporcionar esposas para los guerreros remanentes de dicha tribu. Dentro de esta estructura, se entrelazan temas recurrentes que subrayan el mensaje central de la narrativa, como el concepto de el corazón, la manipulación, negación y abuso de la hospitalidad, el abuso sexual y la indignación, y la destrucción de la dignidad de las mujeres. Los relatos en Jueces 19 a 21 se desarrollan como una narrativa oscura y llena de ironía. En contraste deliberado con la historia de Lot y los viajeros en Sodoma en Génesis 19, Jueces 19 retoma elementos similares pero los remodela de manera que el lector percibe la ironía implícita. Ambas historias involucran viajeros en busca de hospitalidad, acogidos por un extranjero, enfrentados a una turba que busca cometer abusos sexuales, y un anfitrión que intenta proteger a sus invitados usando términos similares al dirigirse a la multitud, con la oferta de mujeres en lugar de hombres. Sin embargo, las diferencias entre estas historias resaltan la ironía de manera escalofriante. Mientras que uno de los grupos es recibido con oraciones y protección, el otro es tratado como mercancía, uno defiende a los más débiles, mientras que el otro sacrifica a los vulnerables para salvarse a sí mismo, uno busca asegurar la seguridad de la familia,
mientras que el otro busca su propia supervivencia a costa de la desgracia ajena. Esta ironía se extiende más allá de los paralelismos entre las historias de Génesis, Sodoma y Jueces, Gabaa. El leitmotiv de el corazón guía el desarrollo narrativo. El levita busca agablar al corazón de su concubina, pero en cambio, encuentra satisfacción personal junto a su suegro y con el ejército en Gabaa. Las tribus de Israel son instadas a poner su corazón en la joven desmembrada al considerar sus acciones, pero al final, las mujeres de Israel son desmembradas de manera similar a la concubina. El lamento que envuelve estas historias refuerza la triste ironía subyacente. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien. Lo que parecía correcto a los ojos de las personas era malo a los ojos de Dios y de la moralidad. El libro de Jueces comienza con relatos de líderes justos y morales, solo para descender progresivamente hacia su conclusión más indigna en las dos últimas historias, Jueces 17 a 18 y Jueces 19 a 21. Estas historias revelan la depravación repugnante en la que había caído la nación sin un líder adecuado, como se subraya con la repetición del dicho: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien. Ambas historias se centran en las acciones de un levita, destinado a ser el mediador entre Dios y su pueblo, pero que resulta ser totalmente inepto y descalificado para liderar. En Jueces 17 a 18, el levita, contaminado por la idolatría, carece de la influencia necesaria para detener la aniquilación de un pueblo tranquilo y confiado, 6 y 27, por parte de la tribu de Nite. Ante la espada, su valentía falla y accede a su propio genocidio. Este mismo levita luego intensifica la situación y provoca la guerra civil. La ironía de estas historias radica en el hecho de que los levitas, quienes nunca deberían haber sido una tribu guerrera, se vuelven fundamentales en estas contiendas impías. Las tradiciones judías y cristianas ofrecen perspectivas contrastantes sobre el papel de los jueces en el antiguo Israel, destacando distintos aspectos de sus respectivas herencias. El canon judío, al relacionar los eventos de Jueces con el libro de Samuel, subraya la severidad del liderazgo deficiente en Israel y el abuso de las mujeres. Este enfoque se evidencia cuando Eli, tras la lamentable muerte de las mujeres en Jueces, condena enérgicamente el abuso sexual perpetrado por sus propios hijos, equiparándolo a un pecado más grave que el cometido contra los hombres. El juicio divino no tarda en seguir esta transgresión, como predijo Eli, y el liderazgo de la descendencia de Eli es eliminado por Yahvé, quien a través de Samuel establece la monarquía como nueva forma de gobierno. Por otro lado, el canon cristiano reacciona ante la violación de la hospitalidad, un valor que se quebrantó en Jueces y que resultó en la vulnerabilidad de los más débiles de la sociedad. Al colocar la historia de Ruth y Noemí inmediatamente después de los eventos de Jueces, se resalta la temática de la protección de los vulnerables. A diferencia de la tragedia que experimentó la concubina en Jueces, tanto Noemí como Ruth regresan a Belén en situaciones desfavorables, pero son acogidas, honradas y protegidas por la comunidad. Aquí, la hospitalidad cumple su función esencial de salvaguardar a los desfavorecidos, y la narrativa transcurre hacia un tono de esperanza y resiliencia en lugar de desesperación. Esta dinámica de contraste en la interpretación de los textos bíblicos refleja las diferentes prioridades y valores dentro de las tradiciones religiosas judías y cristianas, resaltando así la riqueza y complejidad de las lecturas interpretativas de los textos sagrados. Adentrémonos a la historia bíblica. Jueces 19. Los hombres israelitas se congregan para escuchar la versión de los eventos por parte del levita, quien distorsiona la verdad al afirmar que los hombres de Gabaa tenían la intención de matarlo, omitiendo el intento de violación hacia él. En un intento de justificar sus acciones, el levita retrata a su esposa como una víctima de la violencia, minimizando su propia responsabilidad en la tragedia al presentar la muerte de ella como un acto deliberado por parte de los gabaítas,
mientras omite su propia participación al echarla a los lobos para protegerse. La narrativa revela la pérdida de perspectiva de los israelitas, quienes se centran en la pérdida de la propiedad del levita en lugar de la terrible injusticia infligida a la concubina. A pesar de la importancia cultural de la hospitalidad hacia los extranjeros, los israelitas se ven cegados por su indignación ante la violación de la hospitalidad hacia un compañero israelita, especialmente un levita. Esto refleja una desviación de sus valores fundamentales, recordando su herencia como peregrinos y la ley que exigía un cuidado especial para los levitas extranjeros. La ira de Israel no está en sintonía con la repulsión inicial del anfitrión ante la amenaza de violación entre personas del mismo sexo, ya que no tenían todos los detalles de la historia. Su furia se dirige principalmente hacia la pérdida de la propiedad del levita, lo que desencadena una serie de acciones violentas y despiadadas, como el asesinato, el secuestro y la oferta de niñas inocentes para el tráfico, el matrimonio forzado y la violación. La promesa de Israel de no regresar a casa hasta que se haga justicia desencadena una confrontación con la tribu de Benjamín, dándoles la oportunidad de demostrar su solidaridad con Israel y evitar un conflicto armado. Sin embargo, la negativa de Benjamín a entregar a los culpables conduce a una guerra civil. La tribu de Judá, destacada por su deseo de venganza, es seleccionada para liderar el ataque, subrayando la gravedad de la situación y la determinación de Israel en su búsqueda de justicia. Para desconcierto de las fuerzas israelitas, Benjamín emerge victorioso en 2 enfrentamientos consecutivos. La primera pérdida de 25.000 vidas provoca un lamento profundo entre los israelitas, quienes acuden a Yahvé en busca de consuelo y orientación. Sin embargo, su segundo intento de confrontación resulta en una pérdida aún mayor de 18.000 vidas, lo que humilla profundamente a los israelitas y los lleva a cuestionar por primera vez si deberían continuar con la guerra. La respuesta divina llega en forma de una promesa: Benjamín será entregado en manos de Israel. Con esta certeza, Israel se prepara para el enfrentamiento final. A pesar de su victoria sobre Benjamín, el costo humano es abrumador. Las matanzas son despiadadas y abominables, y en lugar de aprender la lección de la tragedia anterior y jurar no repetir los mismos errores, Israel se sumerge aún más en la violencia indiscriminada. En un acto de venganza despiadada, no solo se aniquila a la tribu de Benjamín, sino que también se extermina a todos sus habitantes, ganado e incluso a inocentes transeúntes. Esta escalada de violencia revela una espiral de venganza y destrucción que eclipsa cualquier sentido de justicia y racionalidad. En lugar de recordar el asesinato de la niña inocente como una llamada a la reconciliación y la paz, Israel cae en un ciclo interminable de violencia y represalia que mancha profundamente su historia. En un giro escalofriante, los israelitas, en su afán de castigar a los benjamitas sobrevivientes, juran solemnemente negar el matrimonio de sus hijas a estos últimos, recordando así al lector la lamentable falta de voz y autonomía de las mujeres en esta sociedad. En un acto de venganza desmedida, condenan la mera existencia de la tribu de Benjamín, aniquilando a sus esposas e hijos y reteniendo a sus propias hijas como rehenes. Sin embargo, en un giro irónico, atribuyen la responsabilidad de estas atrocidades a Yahvé, negándose a reconocer su propia culpabilidad en los actos de violencia desenfrenada que han desencadenado. A pesar de sus acciones imprudentes, los israelitas continúan buscando absolución divina, presentando ofrendas ante Yahvé. Pero su Dios permanece en silencio, negando cualquier justificación para sus actos despiadados. Desesperados por restaurar el orden, los israelitas traman su propio plan para lograr sus objetivos. En un acto de represalia contra la ciudad de Jabes Galead por su negativa a unirse a la guerra civil, secuestran a las vírgenes de la ciudad y exterminan a sus habitantes.
Este acto de brutalidad revela la profundidad de la depravación moral a la que han caído los israelitas, quienes sacrifican vidas inocentes en su búsqueda de venganza. Finalmente, para aplacar a los benjamitas sobrevivientes, Israel entrega a las 400 niñas traumatizadas como esposas, perpetuando así el ciclo de violencia y abuso contra las mujeres. Esta medida, destinada a satisfacer las demandas de los benjamitas, solo sirve para perpetuar la opresión y el sufrimiento de las mujeres, tratadas como meros peones en un juego de poder despiadado entre facciones en conflicto. Aún con la necesidad de 200 niñas más, la siguiente trama no contó con el consentimiento de todos los hombres israelitas para anticipar las quejas de padres y hermanos. Este plan le dio permiso a Benjamín para secuestrar a las jóvenes que venían a bailar ante Dios en un festival anual en Shiloh. El grupo que decidió el destino de estas niñas se aprovechó de la culpa de sus padres y hermanos para dar a sus niñas secuestradas como regalo. Así termina la historia, con Benjamín dando bendiciones completas para secuestrar y violar a niñas celebrando ante Dios. Israel, satisfecho de que la justicia era completa, se fue a casa. Con profunda ironía, el narrador comenta secamente: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La brutal historia de Jueces 19, donde una concubina es violada y asesinada, nos confronta con la cruda realidad del pecado y la violencia que aún plagan nuestro mundo. Aunque miles de años nos separan de este relato, sus ecos resuenan con fuerza en la actualidad. Violencia contra la mujer, la violación y el asesinato de la concubina son un terrible reflejo de la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo. Según ONU Mujeres, 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja a lo largo de su vida. Esta cifra aterradora nos recuerda que la lucha por la igualdad y la seguridad de las mujeres aún está lejos de terminar. Deshumanización y desprecio por la vida. La actitud de los hombres de Gibea hacia la concubina y el levita revela una profunda deshumanización y un desprecio por la vida. Los vemos actuar como una turba enardecida, sin ningún respeto por la dignidad humana. Esta deshumanización es caldo de cultivo para la violencia y la injusticia, tanto en la época del relato como en la actualidad. Falta de liderazgo moral. La frase "en aquellos días no había rey en Israel", Jueces 19, 1, es un indicio de la ausencia de un liderazgo moral fuerte. Esta falta de guía permitió que la anarquía y la violencia se apoderaran del pueblo. En la actualidad, la falta de líderes íntegros y comprometidos con el bien común también puede generar un ambiente propicio para la injusticia y la impunidad. Un llamado a la acción. La historia de Jueces 19 no solo nos confronta con la realidad del pecado y la violencia, sino que también nos hace un llamado a la acción. Como cristianos, no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Tenemos la responsabilidad de luchar contra la violencia, alzar la voz contra la violencia en todas sus formas, denunciar las injusticias y trabajar por la creación de una sociedad más justa y pacífica. Promover la dignidad humana, defender el valor y la dignidad de cada persona, sin importar su género, raza, religión o cualquier otra condición. Ser líderes compasivos, asumir un rol activo en la construcción de un mundo mejor, guiados por los valores del amor, la justicia y la compasión. La esperanza en medio del dolor. A pesar de la oscuridad del relato, la historia de Jueces 19 también nos ofrece un mensaje de esperanza. La tribu de Benjamín, a la que pertenecían los hombres de Gibea, finalmente reconoció su error y buscó justicia. Este acto de arrepentimiento nos recuerda que el perdón y la redención son siempre posibles. La historia de Jueces 19 es un espejo que nos refleja la realidad del mundo, tanto en el pasado como en el presente.
Es un llamado a la acción, a luchar por un mundo más justo, compasivo y humano. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de ser agentes de cambio y trabajar por la construcción de un reino de Dios donde la violencia y el dolor no tengan cabida. Recuerda, no estás solo o sola, la Iglesia es una comunidad que te apoya en la lucha contra el pecado y la injusticia. La oración es poderosa, pide a Dios que te dé la fuerza y la sabiduría para ser un instrumento de paz y transformación. Tus acciones importan, cada pequeño acto de bondad y justicia puede hacer la diferencia en el mundo. Juntos podemos construir un futuro mejor. Hermanos y hermanas en Cristo, espero que este análisis de la historia de Jueces 19 haya sido de edificación para sus vidas. Les invito a seguir profundizando en las Escrituras y a aplicar sus enseñanzas a nuestro mundo actual. Para continuar creciendo juntos en conocimiento y sabiduría bíblica, les invito a suscribirse al canal La Cosecha de Conocimiento. Aquí encontrarán más análisis de historias bíblicas, reflexiones sobre la fe y enseñanzas prácticas para la vida diaria. Darle like al vídeo y activar la campanita de notificaciones, de esta manera, no se perderán ningún nuevo contenido que publiquemos. Dejar sus comentarios, comparte tus opiniones, preguntas y reflexiones sobre la historia de Jueces 19 o sobre cualquier otro tema que te interese. Juntos podemos construir una comunidad cristiana fuerte, comprometida con la verdad y la transformación del mundo. Que Dios los bendiga y los guíe en su camino.